Hola a todos, soy Fernando Alfaro y voy a contaros cómo participó España en la Segunda Guerra del Golfo, acompañado de una representación cinematográfica que espero que os guste. Para comprender la participación de España en la guerra de Irak, primero tendremos que conocer el pasado de las relaciones entre ambos países. En 1946 se establecen las primeras relaciones diplomáticas entre España y el entonces Reino de Irak. Será en 1948 cuando se abra una delegación española en Bagdad, pero hasta 1955 no se llegará a una embajada española. Durante la década de 1950, los representantes iraquíes y españoles se alternarán visitas a sus países, alcanzando diversos acuerdos. En 1958, aun con el cambio de gobierno iraquí, no hubo problema con la relación bilateral, siendo frecuentes las continuas visitas entre los reyes de ambos países. Gracias a los esfuerzos del Instituto Hispano-Árabe de Cultura en la materia de becas, muchos estudiantes iraquíes estudiaron en universidades españolas, así como otros esfuerzos diplomáticos que llevaron a que empresas españolas comenzaran a llegar a Irak, destacando en la construcción civil y las infraestructuras. Irak también fue importante cliente de la industria de construcción naval española, y se mantuvo un creciente volumen de intercambio comercial, siendo España un importante comprador de crudo iraquí. Durante los años 70 y la primera mitad de los años 80, España fue uno de los países europeos de referencia en Irak. Durante la guerra de Irán e Irak en 1980 y 1988, decreció la intensidad de la relación bilateral por la posición de neutralidad española frente al conflicto. La invasión de Kuwait por parte de Irak llevó a las Naciones Unidas al establecimiento de una coalición en la que se encontraba España. El fin era liberar a Kuwait y restaurar la legalidad internacional. En aquella operación, España tuvo una discreta participación naval y de apoyo logístico. Durante los años 90, España forma parte del programa Petróleo por Alimentos. Tras el cierre durante unos pocos meses de la Embajada de España en Bagdad, tras la operación de Kuwait y posterior liberación, las relaciones diplomáticas entre estos dos países se redujeron al nivel encargado de negocios. No fue hasta 2005 que España volvió a nombrar un embajador en Bagdad. La Primera Guerra del Golfo se desarrolló entre agosto de 1990 y el final de febrero de 1991. Una invasión liderada por la Fuerza de Coalición autorizada por Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos contra la República de Irak, en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Esta guerra fue llamada por el líder iraquí Saddam Hussein la madre de todas las guerras. También fue conocida como Operación Tormenta del Desierto. La implicación del PSOE en el gobierno en el conflicto del Golfo Pérsico coincidió con la salida de Alfonso Guerra a la vicepresidencia y la posterior reestructuración más amplia del gobierno. Fue la primera guerra de alcance internacional en la que se vio implicada España, tras un siglo de aislamiento, aunque el compromiso fuera de baja intensidad. Se produjo poco después de la confirmación de la pertenencia española a la Alianza Atlántica y la renovación de los pactos con Estados Unidos. La OTAN no llegó a implicarse directamente, aunque se temía que Saddam Hussein atacara a Turquía, lo que habría supuesto una participación más directa española en nuestra condición de aliados. Los aviones americanos habían utilizado las bases españolas para repostar en su camino al Golfo. Algunos grupos vinculados a la extrema izquierda española habían tenido contactos con grupos terroristas árabes, que habían realizado numerosos atentados en Europa y Turquía. Las manifestaciones y actos contra la guerra habían reunido también a los sindicatos y asociaciones más moderadas. Una minoría de intelectuales en España había apoyado a la coalición internacional, mientras que la gran mayoría se había opuesto. La opinión pública al comienzo de la intervención aliada era ligeramente favorable, mientras que los votantes socialistas apoyaban en algo más de 2/3 la posición del gobierno de Felipe González. Las Fuerzas Armadas españolas, además del despliegue de 3 buques de guerra, prestaron algunos materiales a Estados Unidos, como perturbadores electrónicos, y a Turquía, como equipos de lucha NBQ. Desde agosto de 1990, una agrupación naval y aérea española había realizado misiones de embargo contra Irak. En marzo de 1991, ya finalizada la guerra, la contribución española se concretó en ayuda logística para el transporte de hombres y material, así como el envío de ayuda humanitaria a Kuwait. Esta contribución, en los gastos no militares, supuso un gasto de $85 millones, dentro de los 2.000 millones de la Comunidad Europea. La implicación indirecta de España afectó a las relaciones con el mundo árabe, aunque en menor medida que a Gran Bretaña, Italia o Francia. La guerra no impulsó demasiado, en cambio, la Política Exterior y de Seguridad Común, PESC, europea. Tras las sanciones económicas y la imposición de inspectores en la destrucción de armas químicas de Irak, Saddam Hussein no cooperó, y tras el atentado del 11S en Estados Unidos, el propio gobierno de Estados Unidos se preparaba para una guerra. De hecho, se intentó vincular el atentado de las Torres Gemelas con el gobierno iraquí, pero las informaciones eran falsas. Con el pretexto de la posesión de armas de destrucción masiva apoyado por el Reino Unido, se permitió el regreso de los inspectores hasta que en 2003 Bush lanzó un ultimátum a Saddam Hussein. El 19 de marzo del 2003 comienza la intervención en Irak de las tropas de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Polonia,
que provoca la caída del régimen baatista en 21 días, aunque las operaciones finalizaron oficialmente el 1 de mayo. Un primer contingente humanitario español llegó a Irak en abril de 2003. En julio, el cometido asignado al contingente español pasa a ser misión de paz y queda encuadrado en una división multinacional bajo un mando polaco con el objetivo de garantizar el orden en la zona central-sur del país, siendo esta chií, con bases en Diwaniyah y Kerbala. El 15 de octubre de 2003, las Naciones Unidas aprueban la resolución 1511, mediante la que se autoriza la presencia de una fuerza multinacional en Irak. El 18 de abril de 2004, el gobierno de España ordena el repliegue de las tropas, que se completa a finales de junio de 2004, llegando a una estimación de 2.600 soldados españoles que fueron enviados a Irak en ese periodo. Estos tiempos era el gobierno del PP el que estaba en el poder, liderado por José María Aznar. Las actuales autoridades iraquíes han manifestado siempre su agradecimiento a España por el papel desempeñado apoyando la operación que provocó la caída de la dictadura baatista, así como por el importante esfuerzo económico efectuado en materia de ayuda para la reconstrucción de Irak, de conformidad con los compromisos adquiridos en la Conferencia de Donantes de Madrid, fundamentalmente a través del IRFFI. En septiembre de 2013 se celebró en Madrid la 10ª Comisión Mixta Hispano-Iraquí, la primera desde la invasión de 2003. Ello contribuirá a que las relaciones bilaterales puedan intensificarse en los próximos años, recuperando el nivel de dos países amigos, con importantes lazos históricos e intereses comunes. En febrero de 2015, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, visitó a las tropas españolas desplegadas en Bagdad y en la base de Besmaya, al sur de la capital. Además, mantuvo un encuentro con el general Zebari, jefe de Estado Mayor de la Defensa iraquí. Desde entonces, la relación militar española a Irak ha sido de pura cooperación en el ámbito de instrucción militar y apoyo material como intermediario entre Estados Unidos e Irak, para combatir el autodenominado Estado Islámico, o Daesh. Alrededor de 500 militares españoles contribuyen a la coalición internacional con el objetivo de adiestrar y capacitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad iraquíes en su lucha contra el Daesh. Estas labores son llevadas a cabo por instructores españoles que forman parte de la Task Force Besmaya, que junto con militares de otros países de la coalición proporcionan las mejores capacidades a las fuerzas armadas del país asiático, poniendo en riesgo sus vidas por un bien mejor. También forman parte del contingente español desplegado en Irak los militares pertenecientes a la Task Force Toro, unidad de helicópteros, cuya misión principal es proporcionar el transporte aéreo a las tropas de coalición, contando para ello con los helicópteros Chinook y Cougar. La unidad ISR, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, fue desplegada en la zona de operaciones en la base de Al-Assad en octubre de 2017, alcanzando la FOC el 15 de diciembre y desde ese momento operando en apoyo a las fuerzas españolas de coalición e iraquíes.